los bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde de domingo 10 de mayo, en que tenemos la oportunidad una vez más de compartir la palabra de Dios, esperando que esta palabra edifique sus corazones, alimente su espíritu y nos ayude a perseverar en el camino del Señor. Voy a hacer una lectura para empezar. No es que voy a hablar de este tema, pero quiero cantar un canto, y antes de cantarlo quiero leer esta escritura. Dice San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras le dijo Jesús a Nicodemo. Un día a nosotros también nuestro Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas, nos perdonó. Y este canto habla precisamente de cómo llega el Evangelio a muchos de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros y nos manda a alguien que nos hable del Evangelio de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Escuche este canto, hermano. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma, y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era preso del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio y en el falso placer de la vida. Una tarde que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrellas cuando llega el día, que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy muy feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Gloria a Dios. Con este canto pues le damos gracias a Dios y le doy gracias a mi hijo que me acompañó con el bajo y la segunda voz en alguna parte. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a seguir adelante con la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 5.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Señor, y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, mi Dios, que nos ayudes a entender tu palabra conforme, Señor, a tu voluntad, mi Dios, y nos des, mi Dios, de tu Espíritu Santo la guianza para compartir este mensaje, que mis hermanos, Señor, que están viendo y escuchando, Señor, que puedan atesorar en su corazón, en su mente, en todo su ser, este mensaje de tu palabra. Que nos ayudes, Padre, a vivir tu palabra, a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, entre las recomendaciones que hace a Timoteo, le dice: también debes saber esto. Entre tantas cosas que el apóstol le dice, le exhorta a Timoteo, le dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere la palabra postreros? Se refiere a los tiempos que vienen después. Así hablaba el apóstol Pablo, que los últimos tiempos, puede ser relativo al futuro, el tiempo futuro del que se habla. Pero aquí claramente alude a los tiempos finales de la era de la iglesia, hermano. Los postreros tiempos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos esos tiempos? Porque todas estas cosas de las que habla el apóstol Pablo aquí estarán en la iglesia. Si nosotros leemos, dice la palabra de Dios, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y todas esas cosas, hermano. Pero en los tiempos del apóstol Pablo y más antes, ya estas personas, este tipo de personas ya existían. Estas características ya existían. Pero el apóstol Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero por qué son peligrosos? Porque esas características mundanas se infiltrarán en la iglesia. Contaminarán a la iglesia, y dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá hombres con estas características dentro de la iglesia. Y nosotros podemos pensar, estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, porque si nosotros nos damos cuenta y analizamos, podemos ver que en la iglesia ya se están manifestando estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice que son tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque estarán dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Fíjese las características de estos hombres. Dice, amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir amadores de sí mismos? Egoístas. Personas que solo piensan en ellos, en su bienestar, en su propio bienestar, y no les interesa pasar por encima de los derechos y necesidades de alguien más para obtener un beneficio. Solamente les importa ellos.
es característica, hermano, de una persona egoísta, amadores de sí mismo. No les importa pisotear derechos de otros con tal de lograr su bienestar. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. No les importa manipular, mentir, estafar y robar a la gente, con tal de ellos beneficiarse. Y si nosotros nos ponemos a analizar, estas cosas ya se están dando dentro de la iglesia. Gente amadora de sí misma, que lo único que le importa es su propio bienestar. Incluso predicadores que predican para lograr un beneficio para ellos, cuando somos llamados como ministros del Señor, como siervos del Señor, a hablar el evangelio para la salvación de las almas, todo lo que implica la salvación. Ese es el punto medular del evangelio, que la gente sepa que hubo un hombre, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino a salvarnos de la condenación eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Este tipo de hombres busca reconocimiento y fama. ¿Verdad que los hay, hermano? Los hay. Hay gente que solo busca reconocimiento, solo busca que lo pongan en alto. Pero, hermano, Dios nos llamó a servir, a ser siervos del Señor y a servir a los demás. Gloria al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo vino para servir, no para ser servido. Este tipo de personas, hermano, buscan el reconocimiento y ya no se conforman con que les llamen pastores. Se autonombran apóstoles, se autonombran profetas y se atreven a profetizar cosas que no se cumplen. ¿Pero por qué? Porque buscan reconocimiento, buscan fama. Personas amadoras de sí mismas, dice la palabra de Dios. Y este tipo de gente, hermano, si llegan a hacer algún bien, tocan trompeta, lo publican. Cuando Dios, hermano, nos enseña, dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque así no hay recompensa. Porque cuando lo hacemos para glorificar a Dios, no andamos publicando que ayudamos, no andamos presumiendo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos la gloria para nosotros, porque el verdadero siervo de Dios le da la gloria a Dios. Todo lo hace para gloria del Señor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagas de corazón, hazlo de corazón como para el Señor. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Eso es nuestro deber, hermano, pero dice la palabra que en la iglesia surgirán ese tipo de características en algunos hombres, amadores de sí mismos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, avaros. Avaros. Algunos hermanos dicen ávaros. Es avaros. ¿Qué es un avaro? Un avaro es una persona que solo está pensando en acumular riquezas. Y lo más triste es que ese tipo de personas no disfrutan las riquezas que acumulan. Se mueren y no disfrutaron lo que acumularon porque les duele gastar, les duele invertir, les duele ayudar a alguien. Eso es la avaricia. Y dice la palabra de Dios que en los tiempos postreros habrá hombres avaros dentro de la iglesia. Les pregunto, hermanos, ¿estamos en los tiempos finales? Sí. No sé cuánto tiempo falte para que venga el Señor Jesucristo. Lo importante es estar preparados y no ser parte de estas características de las que habla aquí. El Señor Jesucristo nos llama a la obediencia a su palabra, al sometimiento de su palabra, a ser humildes delante de Él como siervos. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Sigue diciendo la palabra de Dios,
vanagloriosos y soberbios. ¿Qué es un vanaglorioso? Como decíamos hace un momento, alguien que hace las cosas no para dar gloria a Dios, sino para dar gloria a sí mismo, para darse gloria, para que lo vean. Todo esto está relacionado, hermano. Vanagloriosos, soberbios, todo está relacionado con ser amadores de sí mismo, buscar su propio beneficio, gloria al Señor. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que la salvación no es por las obras que nosotros hagamos, sino por haber creído en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos, hermano, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a conocer su voluntad, a ser nuevas criaturas, entonces esas obras nosotros las hacemos para gloria del Señor, no para salvación, sino porque ya fuimos salvos. Todas las personas podemos hacer obras buenas. Gloria al Señor Jesucristo. Hay personas que todavía no conocen el Evangelio y hacen cosas buenas, hacen obras buenas. Y yo sé que eso agrada a Dios, pero no les da la salvación. Las cosas, las obras buenas, agradan a Dios, pero no lo salvan. Hay una parte de la Escritura donde narra acerca de Cornelio. En Cornelio, un varón de Dios, dice la palabra que hacía limosnas y hacía oraciones y muchas cosas buenas delante de Dios. A Dios le agradaban, pero tuvo que mandar a Pedro a que le predicara el Evangelio para que conociera el camino de la salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, las obras deben ser para glorificar a Dios, no para darme a conocer y presumir que yo hago cosas buenas. Aleluya. Un soberbio. Dice aquí la palabra de Dios que habrá gente soberbia. Pues nosotros sabemos que hay soberbios. Y dentro de la iglesia, ¿qué es una persona soberbia? Alguien que cree y se siente que es superior a los demás. Por supuesto, por sus estudios, por su condición económica, por su posición social. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos humildes. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Estas personas se creen más que los demás, pero Dios nos ha llamado a la humildad. Dice la palabra que Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Gloria al Señor Jesús. Hay un testimonio de un pastor. He escuchado este testimonio y dice... Este siervo dice que en la congregación, en su congregación, había un joven que le echaba muchas ganas a la Biblia y quería predicar y sentía esas ganas de predicar. A veces en las congregaciones surgen este tipo de personas que son... que tienen ese deseo de predicar, pero que llegan al extremo de sentir que yo lo puedo hacer mejor que el pastor. Yo sé, yo conozco, tengo más conocimiento que el pastor. Es una persona soberbia. Y dice este testimonio que este joven estaba en esa congregación de este hermano y le pidió oportunidad para predicar. Y le dio la oportunidad y dice que predicando todo bien. Todo bien. Acabó de predicar y felicitaciones, lo hiciste muy bien, pero esto provocó, hermano, que se ensoberbeciera. Y de por sí ya, hermano, la soberbia era notable en este joven. Estos halagos lo hicieron que se ensoberbeciera. Cuando él recibió la segunda oportunidad para predicar, llegó con una actitud de soberbia y dice, ni siquiera oró,
Se le notaba que la presunción. Llegó la oportunidad de predicar y dice este testimonio que cuando estaba predicando 5 o 10 minutos empezó a trabarse, empezó a confundirse y empezó a decir puras cosas absurdas. Se bloqueó y no podía hilar palabras. Las ideas no venían a su mente. Y se tuvo que bajar llorando. Y se postró en el altar. Y dice este pastor que le preguntaba a Dios qué había pasado. Y a su mente vino la revelación y dijo, reveló Dios a este varón. Lo que pasó es que si él hubiera subido como bajó, yo lo hubiera exaltado. Porque, hermano, se cumple la palabra. Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Dice la palabra de Dios, hermano, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es humildad? Estimando a cada uno de los demás como superiores a mí mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Eso debe ser en nuestro corazón, debe estar en nuestro corazón. Considerar a los demás como superiores a mí mismo. Esa es la humildad. Reconocer que ocupo de los demás y no que los demás ocupan de mí. Reconocer que tengo necesidad de Dios y necesidad del apoyo de los demás. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que habrá blasfemos en los últimos tiempos. Blasfemo. Es común las blasfemias. La blasfemia es una ofensa hacia Dios. Y es común, le decía, es común oír blasfemias entre los que no han creído en el Evangelio. Pero dice la palabra y nos advierte que las blasfemias estarán dentro de la iglesia. Y una manera de ofender a Dios es a través de las herejías. ¿Y qué es una herejía? Es una enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Es una enseñanza contraria a lo que dicen las Escrituras. Y usted sabe que en este tiempo ya hay ese tipo de herejías. Muchos interpretando las Escrituras, como dice la palabra, manipulando y interpretando para su propia perdición. Por eso yo les he dicho, hermanos, nosotros como siervos del Señor predicamos lo que la palabra nos indica que enseñe, lo que el Espíritu Santo nos guía a enseñar. Predicamos lo que dice la palabra y no lo que nosotros queremos enseñar, como hacen algunos otros. Nosotros sacamos la enseñanza de la palabra, no metemos mi enseñanza en la palabra a ver dónde cabe. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros compartamos y enseñemos la palabra conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, siempre dando la gloria a Dios. Y dice que en estos tiempos últimos habrá gente blasfema dentro de la iglesia. Es común allá afuera, le decía, hermano. Pero lo triste es que pasa dentro de las congregaciones. Yo escuchaba una predicación, hermano. Escuchaba una predicación a través de internet. Y cuenta el predicador que estaba compartiendo la palabra, cómo en estos tiempos hay tantas herejías que se están hablando en los altares. Y todo esto, hermano, lo está viendo Dios. Todo esto lo sabe nuestro Dios. Y habla este hermano como a pastores, como gente que sube a los altares a predicar y son famosos y se valen de esa fama para predicar y para enseñar cosas que no están en la Biblia para su propio beneficio. El evangelio famoso de la prosperidad. Que se tuercen las Escrituras, se manipulan para estafar, para mentir y para quitar el dinero que no es de ellos. Tristemente, hermano, eso pasa, y dice la palabra de Dios, por causa de estas personas, el evangelio de Cristo es vituperado.
Por causa de estas cosas, el Evangelio de Cristo es vituperado y por eso muchas personas no quieren creer en el Evangelio porque creen que así son todas las congregaciones. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos ayuda, hermanos. Y dice que este hombre que predicaba del Evangelio de la prosperidad y estas cosas, le preguntaron, oiga, ¿y por qué usted predica así? ¿Por qué predica de estas cosas? Si el apóstol Pablo no decía eso. ¿Y sabe lo que dice que contestó? Dice, este hombre contestó, es que en el tiempo de los apóstoles no les fue revelado, pero a nosotros sí nos fue revelada este evangelio. En el tiempo de los apóstoles no recibió Pablo la revelación. Esto, hermano, es una herejía. Esto es una blasfemia. Gloria al Señor Jesucristo. Y la palabra, hermano, aquí en 2 Timoteo capítulo 3 nos está advirtiendo que vendrán estas cosas. Y desafortunadamente las estamos viendo. Con esto nos damos cuenta que estamos en los tiempos finales y que debemos estar preparados espiritualmente. Sabiendo en quién hemos creído. La palabra de Dios nos enseña a no confiar en el hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos hacer caso a la palabra. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante, hermano, meternos a escudriñar. No dejar de oír la palabra, las enseñanzas de la sana doctrina. Para no dejarnos engañar. Gloria al Señor, aleluya. Dice aquí la palabra de Dios, desobedientes a los padres. Hay muchos versículos que hablan acerca de honrar a nuestros padres. Colosenses 3:20, si usted lee Colosenses 3:20, Efesios 6, del 1 al 2, allí también está hablando de obedecer a nuestros padres. Dice Efesios 6, versículo 2, que honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué dice esto, hermano? Yo voy a invitar a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. El decálogo, la ley que Dios le dio a Moisés. Dice el quinto mandamiento, no es el cuarto, bíblicamente es el quinto mandamiento, y dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Efesios 6:2, que es el primer mandamiento con promesa, y aquí lo podemos ver, hermano. Usted ve los demás mandamientos, los lee, y le dice cuál es el mandamiento y nos exhorta a obedecer el mandamiento, pero no nos da una promesa por obedecer. Pero en este mandamiento número 5, en el que está en el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos invita, nos exhorta a obedecer este mandamiento, pero también nos dice una promesa por causa de honrar a nuestros padres. Y así como este versículo, hermano, hay varios. Los tiempos, hermano, cada vez son más difíciles. Nosotros escuchamos a las personas mayores y dicen, antes los hijos honraban más a sus padres, obedecían más a sus padres, y en estos tiempos ya los hijos son más rebeldes, hay más rebeldía de los hijos. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, se va notando más. Y da tristeza, hermano. Da tristeza porque las generaciones no saben de lo que se están perdiendo, porque la promesa de Dios es fiel, y si Él dice que hay una gran bendición detrás de obedecer a estos padres, si de veras lo creyeran, hermanos, estarían honrando a sus padres.
Pero una de las cosas también que suceden en este tiempo es que va aumentando la incredulidad. La incredulidad es un pecado gravísimo, hermano, porque la incredulidad, cuando una persona no cree, esta incredulidad le lleva a cometer más pecados. ¿Por qué? Porque no cree en las promesas de Dios y no cree en las consecuencias de estar fuera de los caminos de Dios. Qué grande es este pecado de la incredulidad. Y yo creo, hermano, que es la base para que en estos tiempos las generaciones de jóvenes estén más desobedeciendo a sus padres. Es verdad, hermano. Es verdad, y uno lo puede expresar, lo puede testificar y ver en las nuevas generaciones. Cómo a veces los muchachos quieren ser los que manden en el hogar. Que se haga lo que ellos dicen. Eso no es honrar. La palabra de Dios nos invita a todo lo que tenemos nuestro papá, nuestra mamá, a que seamos obedientes a los padres. Claro, dice la palabra también aclara. En lo que conviene del Señor nos sujetemos, obedezcamos a nuestros padres. Los honremos. Gloria al Señor Jesucristo. Una forma de honrarlos es obedecerlos, ayudarlos, no abandonarlos, visitarlos. Que no nos olvidemos de ellos. Dice aquí la palabra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Una persona ingrata es aquella que paga mal por un bien que le hicieron. ¿Y cuántos hijos se han olvidado de sus padres? Gracias a Dios por los que todavía tienen sus padres y pueden honrarlos y visitarlos. Yo creo y siento que es verdad que un padre siente una gran alegría cuando sus hijos le visitan. Mire, yo le voy a testificar, hermano, cómo yo trato de visitar a mi madre. Trato de visitar a mi madre, de honrarla, me esfuerzo de visitarla por lo menos una vez a la semana o a veces dos. Pero cuando nos ocupamos en otras cosas, hermano, y dejo de ir hasta 2 semanas, ¿sabe lo que hace ella? Llama por teléfono y nos invita a ir a desayunar a su casa. Y yo digo, mi mamá quiere que vayamos con ella. Y eso, hermano, es una forma de honrarlos, hermano, obedecerlos, de tenerlos presentes siempre también en nuestras oraciones. Tú que tienes tus padres, hónralos, cuídalos, disfrútalos, hermano, porque después puedes arrepentirte, puede ser demasiado tarde cuando ya no vas a poder hacer nada. Cuando quisieras tenerla ahí, darle un abrazo. Honra a tus padres, dice la palabra, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros queremos ser de la generación de la iglesia que es trigo y no queremos ser parte de estas cosas. Hijos ingratos. No queremos ser parte de estas características. Por eso debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No debemos ser ingratos. Decía, una persona ingrata es alguien, hermano, que paga mal por un bien que le hicieron. Imagínense todos los padres, el bien que hacen a sus hijos, los cuidan desde pequeños, los alimentan, trabajan para ellos, les pagan sus estudios. Y muchos de estos se olvidan de sus padres cuando crecen. Muchos se fueron a Estados Unidos y ya no pudieron regresar a estar con sus padres. Se olvidaron que tenían padres. Dios, hermano, nos exhorta a honrarlos. Gloria al Señor Jesucristo. Había aquí un hombre. Y lo que le voy a decir es, hermano, un ejemplo de cómo se paga mal por un bien.
Y esto que le voy a contar es real. Un hombre tenía necesidad. No tenía leña ni en qué ir a la leña. Y fue con un vecino. Y le dijo, vecino, no tengo leña. No me hace el favor de llevarme en su camioneta y traer leña. Traer leña para mí. Hágame ese favor. Y este hombre le dijo, sí, lo único que te voy a cobrar es que al otro día vayas conmigo para que me ayudes a traer también para mí. Ándele pues. Y dice esta persona, dice, fuimos a traer leña, le traje su leña. Y al día siguiente pasé por él para ir por mi leña. Le hablé y salió, le dije, vámonos, vamos para que me ayudes. Dice que este hombre le contestó, pues yo ya tengo aquí mi leña, pues ya, yo para qué voy. Hermano, eso es ser ingrato. Pagar mal por un bien. Y Dios, hermano, no quiere que esto pase en la iglesia. El Señor quiere que seamos agradecidos. ¿Con quién? Con Él y con los que nos hacen un bien. Siempre estar agradecidos. Y además la palabra de Dios nos exhorta a ser agradecidos. Gloria al Señor Jesucristo. Y que nosotros, hermano, en la congregación, luchemos por ser ese trigo que dice la palabra de Dios que debe haber en la iglesia. Y no de la cizaña. Y que nos cuidemos de caer en estas características. Debemos, hermanos, ser humildes delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que no se pueden contener, que son violentos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese, características que están en el mundo, pero dice la palabra que estarán dentro de la iglesia. Por eso son tiempos peligrosos, tiempos pesados para la iglesia, hermano. Yo le invito, yo le exhorto a seguir buscando de Dios, buscando la presencia de Dios, hermano, y siempre ser agradecido con nuestro Dios. Busquemos la presencia de Dios, sigamos adelante, mis hermanos. Dios me los bendiga y gracias por estar atentos a la hora de esta predicación. Dios los bendiga, mis hermanos. Yo me despido con una oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo que me has permitido estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición de poder hacer algo en tu reino, mi Dios. Muy poco, Señor. Pero, Señor, queremos agradarte, Señor, en lo que podamos hacer para ti, Señor, en agradecimiento. Dice tu palabra que vendrán tiempos peligrosos. Quizás, Señor, ya estamos en ellos, mi Dios. Ayúdanos adentro de la iglesia, no ser parte de estas características, sino prepararnos, Señor, y ser el trigo el cual tú vas a cegar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.